Lo primero que quisiera señalar es que la crisis económica internacional que se inició hace ya 7 años no ha terminado. No ha terminado. Y se expresa hoy fundamentalmente como una crisis de deuda. En un gran número de países los problemas se han trasladado hacia la gestión de las deudas soberanas y esta situación continúa marcando en la actualidad el ritmo de la economía mundial. La economía está operando, se está desarrollando en función del estímulo que le produce la situación de endeudamiento de la inmensa mayoría de las naciones. Si bien existe una visión sesgada, casi caricaturesca, según la cual el problema de la deuda soberana afecta a un reducido grupo de países, los llamados irresponsables, los llamados incumplidores seriales, lo cierto es que una revisión histórica exhaustiva nos demuestra que las crisis de deuda son un problema generalizado y que ha alcanzado a países avanzados y emergentes en los últimos 200 años. Solo a modo de ilustración, me gustaría mencionar el gráfico. El gráfico me decía de un reconocido trabajo de Reinhardt y Rohoff, que más allá de lo que pueda opinarse sobre sus conclusiones, ha organizado una gran base de datos sobre la historia de los defaults y de los procesos de reestructuración de deuda en los últimos 2 siglos. Ustedes pueden ver ahí la evolución que se va siguiendo a lo largo de los años. Este estudio cubre entre los años 1800 al 2012 más o menos, que es la línea de abajo, y en la línea vertical ustedes pueden ver el porcentaje de los países según la totalidad de los países que en ese momento hubiera en el mundo. Y van a ver entonces cómo se observa que la proporción de países que han caído en incumplimientos aumenta de forma recurrente, sube y baja. A la vez que el listado de países que debieron recurrir a las reestructuraciones es amplio y es diverso. No estamos hablando solamente de Grecia, estamos hablando de por lo menos esa nómina de países cuyas banderas figuran y al lado de las banderas los años en los cuales esos países o entraron en default o debieron iniciar un proceso de reestructuración de sus deudas soberanas. Reitero entonces, estamos en presencia de un problema generalizado. Estas circunstancias, sumadas al elevado nivel de endeudamiento que manifiestan numerosos países, hacen evidente la importancia de contar con un sistema previsible, justo y sostenible para la reestructuración de deudas soberanas. Existe en la actualidad un amplio consenso respecto de que la reciente sentencia de la justicia de los Estados Unidos de América en el litigio que un grupo de fondos especulativos mantienen contra mi país, la Argentina, abrió un grave precedente que ha puesto en riesgo la posibilidad de realizar reestructuraciones de deuda soberana a nivel mundial en el futuro. Desde los más variados rincones de la biblioteca económica se han reconocido los problemas creados por esta decisión, justo en momentos en que las deudas alcanzan niveles muy elevados a lo largo y a lo ancho del planeta. Yo he seleccionado, y ustedes lo podrán ver en pantalla, 3 opiniones. Una es la de Martin Wolf, otra es la de Anne Kruger, otra es la de Joseph Stiglitz. Está claro que se trata de 3 visiones muy diferentes del problema, pero fíjense la coincidencia que encontramos a la hora de abordar la significación y las implicancias que este fallo de la justicia americana está teniendo en lo que se refiere a la amenaza sobre las potenciales y futuras reestructuraciones de deuda soberana. La deuda de la Argentina. La deuda externa ha sido en mi país desde 1976. 1976 es el año en el cual irrumpe en mi país una feroz dictadura militar. Ha sido el principal limitante al crecimiento y desarrollo de la economía argentina. La trágica historia de la deuda que finaliza con la crisis más grande de la historia de mi país en el año 2001, en realidad comienza a gestarse en 1976,
cuando una sanguinaria dictadura militar no solo persiguió y desapareció ciudadanos argentinos, sino que implantó un modelo económico tendiente a debilitar la trama productiva que daba base a las organizaciones sociales y políticas que habían sostenido las políticas de industrialización de mi país. El nuevo modelo económico instaurado por la dictadura se basó en una repentina y violenta apertura económica que se combinó con un esquema macroeconómico favorable al endeudamiento y favorable a la desregulación financiera. El endeudamiento se ubicó en el corazón de un esquema macroeconómico insostenible, hasta generar una dinámica perversa en la que el endeudamiento se incrementaba con el único objetivo de cumplir con los propios compromisos de la deuda. Es decir, llegó un momento en que mi país solo tomaba crédito internacional para poder pagar los intereses de una deuda que, pese a ello, solo crecía y no decrecía. Aún luego del retorno de la democracia, esto se produjo en el año 1983, conseguir financiamiento para seguir pagando la deuda fue la principal preocupación de cada uno de los gobiernos que se sucedieron hasta el estallido de la crisis en el año 2001. La década del 90 es también un exponente de esta situación cuando en el marco de un programa económico, y ahí hemos marcado en la filmina que tienen ustedes a la vista los dos hitos, 1976 y 1991. En 1991 les decía, en el marco de un programa económico auspiciado y patrocinado por el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento inicia su etapa de máximo desarrollo. Mucho podría decirse sobre las consecuencias de la deuda en la economía argentina, pero quizás el reflejo más fiel de la particular dinámica perversa que asumió el endeudamiento en mi país es la relación que se observa entre el crecimiento del endeudamiento y la evolución del desempleo. La deuda nunca fue en mi país un instrumento de desarrollo, sino más bien todo lo contrario. El crecimiento de la deuda acompañó el crecimiento del desempleo. Fíjense cómo las dos líneas, la línea roja y la línea celeste, evolucionan más o menos de la misma manera a lo largo de los años. En esta evolución que va entre los años 1974 y el año 2012. Las políticas y reformas realizadas durante este periodo tendieron a coronar un proceso de transformaciones socioeconómicas iniciados por la dictadura y que se proponían terminar con el régimen de acumulación resultante de la etapa de industrialización sustitutiva en la que se había embarcado mi país. Pese a que las debilidades del esquema de sobreendeudamiento eran completamente evidentes ya en 1994, cuando la crisis mexicana del tequila reforzó la salida de capitales de toda la región, el esquema se sostuvo gracias a las intervenciones del Fondo Monetario Internacional que se concentraron en garantizar la continuidad del pago de las deudas a costa de las políticas de austeridad que nunca cuestionaron la sustentabilidad de la deuda. En el año 2001, bajo el nombre del blindaje, se realizó la última intervención del Fondo Monetario Internacional. Les recuerdo que el 2001 es el año de la caída en crisis definitiva de la Argentina. Que sirvió, en la intervención del Fondo Monetario, sirvió solamente para financiar la salida de capitales, la fuga de capitales de los actuales más poderosos. Y esta operación hoy todavía está siendo analizada por la justicia argentina. Luego de ello, los organismos internacionales de crédito que habían auspiciado el modelo económico y utilizado a la Argentina como un ejemplo de éxito, decidieron que el caso argentino era demasiado complejo y por lo tanto ofrecieron líneas de crédito a los países vecinos para que se prepararan frente a la caída del país, la cual se produjo luego de que el Fondo Monetario cortara drásticamente de un día para el otro la ayuda financiera. La crisis del año 2001 fue la más grave de la historia económica de nuestro país
y acá me gustaría ser claro, no ocurrió como resultado de una catástrofe natural o de un violento shock internacional, sino de un régimen de políticas específico cuyo corazón fue el endeudamiento. Desde el inicio de la recesión, el Producto Bruto Interno alcanzó un 18.4%, la caída, del Producto Bruto Interno llegó al 18.4% en un periodo de 4 años. La pobreza llegó a alcanzar el 55% de la población del país y el desempleo llegó, nunca se había visto esto en Argentina, al 24.3%, al tiempo que tan solo el pago de intereses de la deuda se llevaba cada año el 22% del presupuesto nacional. Mientras estos primeros números se verificaban, el segundo número, el 22% del ingreso nacional, se destinaba al pago de impuestos. La crisis financiera trajo una crisis política. Tuvimos 5 presidentes en una semana. 5 presidentes en una semana. Finalmente, la Argentina entró en default, fue el default más grande de la historia en ese momento, alcanzó a 81.000 millones de dólares. Tras el abandono del viejo esquema macroeconómico, Argentina logró restablecer las condiciones para el crecimiento económico, para la creación de empleo y para la reindustrialización. El cambio de política tuvo 3 grandes ejes de acción, dentro de los cuales destaco especialmente la política de desendeudamiento. Crecer para pagar fue la consigna que lideró el proceso argentino a partir del año 2002-2003. La estrategia de desendeudamiento vigente desde el 2003 tuvo como premisa fundamental la idea de que era necesario retomar el crecimiento económico para poder pagar la deuda. Como solía destacar el expresidente de mi país, Néstor Kirchner, él decía, los muertos no pagan. En lo que hace a la reestructuración, luego de intensas y prolongadas negociaciones con los acreedores privados del país, se pusieron en marcha 2 operaciones de canje consecutivas que resultaron altamente exitosas. La primera está señalada, fue en el año 2005 y alcanzó un nivel de aceptación del 76% de la masa de acreedores. La segunda fue en el año 2010, con lo cual llegamos a un porcentaje de aceptación del 92.4% de los acreedores. Es decir, solamente el 7% de los acreedores se negaron a entrar en los procesos de canje y de reestructuración de la deuda nacional. En el año 2006 se pagó también la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 9.500 millones. En el año 2008 se iniciaron las primeras negociaciones con el Club de París, que culminaron pocos años después. En el año 2013 se resolvieron los juicios en el CIADI, que como ustedes saben es el Tribunal del Banco Mundial. En el año 2014 se llegó a un acuerdo con Repsol YPF, que había sido privatizada. ¿Por qué se llevaron adelante todas estas acciones? Porque Argentina tenía la necesidad de volver al mercado internacional de crédito. Y por esta razón se fueron cerrando todos y cada uno de los conflictos, menos uno que está sin cerrar, y es el que tiene que ver con ese 7% de los papeles de la deuda argentina que está en manos de los holdouts, o más comúnmente denominados fondos buitres. El desendeudamiento, y esto me interesa subrayarlo, no es una política antojadiza, sino que obedece a la necesidad de ganar soberanía para tener políticas económicas sin condicionamientos. La concreción de esta política significó importantes esfuerzos para mi país. Tengan en cuenta que desde el año 2003 Argentina ha pagado cerca de 100.000 millones de dólares en concepto de capital. La deuda pública como porcentaje del Producto Bruto pasó del 166% en el año 2002 a menos del 40% en el año 2013. Mientras que en el 2002 más del 95% de la deuda era en moneda extranjera con el sector privado y organismos multilaterales, hoy en día ese porcentaje se redujo a alrededor del 15%. Si incluimos los organismos multilaterales, porque en realidad la deuda actual de Argentina con los privados es del orden del 9%.
Los resultados de las políticas de desendeudamiento argentina de los últimos años pueden resumirse en un gráfico realizado sobre la base de los propios datos del Fondo Monetario Internacional. El peso de la deuda en Argentina cayó un 70%, mientras que para el promedio de los países supuso en el mismo periodo un incremento de alrededor del 38%. Luego del default de la Argentina y mientras el país negociaba con sus acreedores legítimos las condiciones de reestructuración de la deuda que sería aceptada, como dije, por casi el 93% de la masa de acreedores, una serie de fondos de inversión de sesgo especulativo comenzaron a adquirir por centavos títulos de la deuda argentina en cesación de pagos para después perseguir judicialmente el cobro del 100% del valor nominal del papel más el resarcimiento por mora y por indemnización, por no pago. De esa manera nosotros vemos cómo se produce un negocio demencial que coloca en situación de crisis termina colocando en situación de crisis todo el proceso de reestructuración. El modus operandi de los fondos buitres con sede en paraísos fiscales consiste, como dije, en adquirir por centavos de dólar títulos en default, a los únicos fines de litigar judicialmente persiguiendo el cobro de la totalidad del valor nominal. Los fondos buitres compraron en Argentina títulos de deuda defaulteados en el año 2001 por 8.7 millones de dólares. Luego de negarse sistemáticamente a participar de todas las operaciones de reestructuración de deuda, demandan judicialmente por 832 millones de dólares. Esto es una ganancia de más del 1.600%, que es lo que les permite financiar estructuras legales y las campañas de lobby internacional que solemos ver reflejadas en una buena parte de la prensa internacional a la hora de los análisis. ¿Cuál es en las actuales condiciones mundiales el mensaje para las actividades productivas normales, aquellas que generan empleo y bienestar, si se convalidan estas acciones con ganancias tan extraordinarias? Existe en la actualidad un amplio consenso respecto de que la reciente sentencia de la justicia de Estados Unidos sobre el caso argentino abrió un grave precedente que ha puesto en riesgo la posibilidad de realizar reestructuraciones de deuda soberana a nivel mundial. El fuerte aumento del riesgo sistémico asociado a esta decisión ha sido destacado por instituciones y especialistas que manifestaron su apoyo hacia la Argentina en declaraciones frente a la justicia de los Estados Unidos. Y no estoy hablando de los amigos del barrio de Argentina. He reproducido aquí dos declaraciones. Una es la carta del gobierno de los Estados Unidos al juez Griesa del 4 de abril del año 2012 y otra es la declaración del Fondo Monetario Internacional del 2 de septiembre de este año, el 2 de septiembre de 2014. Me gustaría compartir con ustedes las declaraciones de un economista cuyas ideas han ganado fuerte notoriedad recientemente. Me refiero a Thomas Piketty. Voy a citarlo textualmente. Aquí hay una situación de hegemonismo jurídico norteamericano, que es un problema en la Argentina y que puede ser un problema también para todos los otros países. Esto es peor que la ausencia de justicia. En muchas partes del mundo asistimos a una suerte de privatización del derecho con fondos financieros e intereses financieros que construyen su propio derecho, sus propias cortes de arbitraje, sus propios tribunales. Con esto escapan completamente a la soberanía de los Estados. La problemática que enfrenta hoy la Argentina, termina diciendo Piketty, sobrepasa en mucho su propio caso. Creo que necesitamos un mundo mucho más multipolar, un retorno a cierta soberanía nacional y popular. Ahora, Argentina no es la única víctima del accionar de los fondos buitres. Los fondos han ido construyendo situaciones, la mayoría de las veces gananciosas para ellos, en distintos países, como los que ustedes pueden ver en la filmina que se está proyectando. Tras el fallo contrario de la Argentina, ya para ir redondeando, presidente, Argentina decidió desplegar una campaña internacional para informar sobre los peligros del fallo y la necesidad de una mejor regulación internacional global. El pasado 9 de septiembre, hace
3 meses. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 68/304, que marca el inicio de un proceso de construcción de un nuevo marco jurídico multilateral que regule las reestructuraciones de deuda soberana. 124 países en la Asamblea General votaron a favor de esta propuesta. Esto quiere decir el 70% de las economías del mundo votaron a favor de la iniciativa que mi país llevó al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más tarde, el Fondo Monetario Internacional, a partir de un comunicado oficial de su Consejo Directivo, apoyó las propuestas de reforma sugeridas en un documento público realizado por el organismo, y cito textual, para evitar los abusos de los que hoy es víctima la Argentina. El grupo de los 20, mi país pertenece al G20, sumó hace algunas semanas también en el encuentro de Australia una voz a favor de encontrar alguna modalidad de regulación de las reestructuraciones de deuda. Las potencias mundiales, al igual que el Fondo Monetario, se han manifestado entonces a favor de buscar una solución por la vía de rediseñar las cláusulas de los títulos de deuda soberana para intentar evitar conductas abusivas, las llamadas conductas de acción colectiva. A la vez proponen que los debates y resoluciones se den en foros e instancias internacionales donde las decisiones están más cerca de su esfera de control. Los países emergentes, por su parte, destacamos que existen riesgos que hacen que la sola modificación de las cláusulas no sea suficiente. Si bien estas posturas son un avance, el propio Fondo Monetario Internacional ha destacado que existen alrededor de 900.000 millones de dólares en papeles de la deuda que no tienen cláusulas antiabutre, de manera tal que están en posibilidad potencial de caer en la misma situación en la que ha caído mi país. Por esta razón, la única solución definitiva al problema llegará de la mano de la creación de un sistema internacionalmente acordado de resolución de este tipo de conflictos. Termino con una frase de Pepe Mujica. El presidente José Mujica es el presidente saliente del Uruguay, como ustedes saben, acaba de concluir su mandato. Y en relación al caso argentino, y voy a citarlo textualmente, dice: hoy van por ti, mañana por mí. Estos fondos compran papeles de deuda por 2 pesos y luego pretenden quedarse con todo. No es un problema solo de Argentina, indirectamente nos pega a todos. Hoy o mañana nos pueden hacer lo mismo a cualquiera de nosotros. Quisiera hacer referencia a un comentario final del señor Manuelidis, que, si ustedes recuerdan, comparó el 3% de papeles de la deuda griega en manos de los holdouts, de los fondos buitres, con el 7% de la misma situación en el caso de Argentina. Y él nos comentaba algo que es verdad. Grecia optó por pagar a los fondos buitres y de esa manera se sacó un problema. Y nos dejó flotando una pregunta. ¿Hubiera sido mejor pagarle a los fondos buitres en el caso de Argentina y de esa manera finiquitar la cuestión? Esto merece una brevísima aclaración. Más allá de la dudosa validez moral de proceder a ese pago usurario y extorsivo, más allá de eso, donde cada país sabrá qué temperamento aplicar, lo cierto es que en el caso argentino, para garantizar las operaciones de canje de los años 2005 y 2010, se introdujo una cláusula por medio de la cual se le garantizó al 93% de los acreedores que entraron en la renegociación que no habría ofertas por parte del gobierno argentino superiores a las que ellos estaban accediendo. Y que de haberlas, ellos se convertirían naturalmente también en recipiendarios de esas mejoras. Por lo tanto, no es una cuestión de simpatía o voluntad, sino que es una decisión política. El éxito del paquete del 93% ya acordado se caería si nosotros cedemos a la extorsión de los fondos buitres. Y esa es la razón por la cual el gobierno de Argentina mantiene la firmeza que mantiene respecto de esta negociación. Esa cláusula va a caer en el mes de enero, porque era una cláusula temporal.
En el mes de enero, entonces, habrá seguramente una nueva ronda de negociación y se verá, en todo caso, cuál es el modo en que esta situación evoluciona. Quería hacer esta aclaración, me dio pie el amigo Manuelides y creo que ha sido útil. El señor diputado del bloque de izquierda se preguntaba si Grecia estaba mejor, quedaría mejor o peor después de un eventual proceso después del proceso de renegociación de su deuda y después de los rescates. La verdad que es una pregunta que yo no puedo responder, pero sí puedo hacer el ejercicio de trasladar la pregunta a mi propio país, a la experiencia que sí conozco, y entonces debo decir sin ningún tipo de duda, y aquí asocio mi respuesta, mis palabras a la pregunta que me formulara el señor diputado del bloque del PSP. Indudablemente el proceso de desendeudamiento para la Argentina ha sido beneficioso, se lo mire desde donde se lo mire. Yo les comentaba que al momento de la crisis la tasa de desocupación en la Argentina era del 25%, casi 25%, 24.7%. Hoy no llega al 7%. Durante 10 años, hasta el año 2010, durante 10 años, entre el año 2003 y el año 2012, la Argentina creció a una tasa promedio del 6% anual, 6% anual, con picos del 7 y del 8 y también con picos decrecientes, pero promedio de crecimiento 6% anual. En el año 2010 empezó un proceso distinto. Ustedes saben que el valor de las commodities y la situación de la economía internacional también afecta a las economías emergentes y nuestra situación hoy no es la misma de hace 3 años. Pero esto no tiene que ver con el proceso de desendeudamiento, sino con las condiciones generales de la economía mundial y con las debilidades propias de la estructura económica de mi país. El desempleo cayó, el crecimiento subió y se mantuvo, la pobreza en la Argentina, que había llegado al 50%, se redujo a la mitad en un periodo de 10 años. Se reinstauraron las negociaciones colectivas de trabajo, que habían sido abandonadas muchos años antes como parte de las políticas de austeridad que habrían de sacarnos de la situación de crisis en Argentina, de la crisis que se terminó verificando de modo dramático en el año 2001. Hubo un aumento del salario real, hubo una apuesta al consumo. Por eso, en el caso de la experiencia argentina, yo desaconsejaría absolutamente las políticas de austeridad como respuesta. Por el contrario, lo que se hizo en mi país fue un aumento del consumo, que se hizo también y se ha verificado también en muchas de las economías emergentes, por no decir casi la mayoría. El crecimiento industrial fue importante en la década que pasó y las exportaciones industriales también fueron importantes, y eso es lo que nos sirve como colchón ante la caída del precio del valor de las commodities, que como ustedes saben es la principal ventaja comparativa de países como el mío. Señor diputado del partido del PSP, se preguntaba respecto de si las negociaciones de reestructuración debieran apuntar más al plazo de pago o al monto, o la necesidad de analizar en el contexto en el cual se realiza, lo cual es absolutamente cierto, eso es correcto. Cada proceso de reestructuración de deuda es singular, no hay una receta colectiva o universal para ser aplicada, pero en el caso nuestro nosotros apuntamos al plazo y apuntamos al monto y nosotros crecimos. Ese fue finalmente el resultado del proceso. Para cerrar, diría, las reestructuraciones de deuda son como los divorcios, no son objetivos deseables. Uno no trabaja para divorciarse o para tener que reestructurar la deuda, pero parado frente a la situación, allí es donde toman valor las decisiones políticas que se tomen en orden a preservar lo principal, que es precisamente el pueblo que representa el gobierno del Estado de que se trata. Para terminar, digo, en Argentina las políticas de austeridad no han sido parte de la solución, pero claramente han sido parte del problema. Obrigado, senador Embaixador. Vamos a prosseguir com